Listo. Muy bien. Entonces dice, razones. Una razón es el cociente entre los valores de dos magnitudes que se relacionan. Para escribir una razón se utiliza la notación de fracción. ¿Se recuerdan, niños, que les dije que una razón era una comparación entre dos o más magnitudes, verdad? Y aquí no lo dice. Es el cociente entre los valores de dos magnitudes, dice, que se relacionan. Entonces, en una razón nosotros vamos a relacionar o comparar dos magnitudes diferentes. ¿Cómo lo podemos representar? Como una fracción, dice acá, en donde nosotros en el numerador de la fracción vamos a poner el valor de la primera magnitud y en el denominador de la fracción vamos a colocar el valor de la segunda magnitud. Por ejemplo, dice acá, representa cada situación mediante una razón. En el salón de clases de quinto grado, por cada 3 niños hay 5 niñas. ¿Cuáles son las dos magnitudes acá, niños? ¿Cuáles son las dos magnitudes? Los 3 niños y 5 niñas. Excelente, Leslie. Los niños y las niñas son las magnitudes. Recuérdense que las magnitudes son las cosas que yo estoy contando. En este caso yo estoy contando a los niños y estoy contando a las niñas. ¿Cuál es la primera magnitud? ¿Cuál aparece primero? Los 3 niños. Los niños, muy bien. ¿Y cuál sería la segunda magnitud acá? 5 niñas. 5 niñas. 5 niñas, muy bien. Entonces dice, la situación se representa mediante la razón 3/5 y se lee como 3 es a 5. O sea, si se dan cuenta, una razón la podemos representar como una fracción donde vamos a colocar el valor de la primera magnitud en el numerador y el valor de la segunda magnitud en el denominador. Y siempre se va a leer, este número es a este número de acá. O sea, de aquí tenemos 3 es a 5. Pero si aquí tuviéramos un 4 y aquí tuviéramos un 6, se leería como 4 es a 6. Entonces, siempre se va a leer el número de acá es a el número de acá. ¿Sí? En este caso, 3 es a 5. ¿Sí? Veamos el segundo ejemplo. En una ciudad por cada 7 habitantes hay 2 carros. ¿Cuáles son las magnitudes en este problema? 7 habitantes y 2 carros. Muy bien, las magnitudes son los habitantes y los carros. Son las cosas que estoy contando aquí. ¿Sí, Mati? Yo le quería preguntar sobre eso que había dicho que las cosas de la fracción que le decía A y B, que no, no lo había entendido. Mira, pues, Mati, solo se lee es A. Es A. Al número de arriba le pones después es A, el número de abajo. Entonces aquí, ¿qué número tenemos arriba aquí, Mati? En el numerador. ¿Ah? ¿Qué número tenemos acá? 3. Entonces lees 3, le agregas la frase es A. ¿Y qué número tenemos aquí abajo? 5. 5, solo eso. Al número de arriba después le agregas la frase es A y después lees el número de abajo. 3 es A, 5. ¿Sí? Ahora sí, Mati. Gracias. Está bien, Mati. Entonces dice ahora, niños, en una ciudad por cada 7 habitantes hay 2 carros. Dicen que las magnitudes, o sea, las cosas que estamos contando son los habitantes y los carros. Entonces dice, la situación se representa mediante la razón. El valor de la primera magnitud, que era habitantes, es 7. Por lo tanto, 7 va a ir arriba en la fracción. Y 2 carros es la segunda magnitud. Entonces, el 2 va a ir abajo en la fracción. ¿Sí? ¿Y cómo se va a leer esta fracción? El número de arriba es al número de abajo. 7 es a 2. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, niños, una razón la podemos expresar como una fracción, en donde el valor de la primera magnitud va a ir en el numerador y el valor de la segunda magnitud va a ir en el denominador. Veamos, por ejemplo, acá. Dice que tenemos las imágenes con diferentes magnitudes y nosotros tenemos que representar la razón indicada. A ver, niños, ¿qué magnitudes tengo en la primera operación? ¿Cuáles son las magnitudes? O sea, ¿cuáles son los objetos que yo estoy contando? 5 guantes y 9 guantes. pelotas. 9 pelotas. Muy bien. Solo para que sepan, niños, cuando yo les pregunto la magnitud, no les pregunto el número, sino que solo los objetos. ¿Oyeron? La magnitud solo representa los objetos. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles son las magnitudes que están en este problema? Ustedes me van a decir guantes y pelotas, porque son los objetos que yo estoy 5 es a 9.
Exacto, Leslie. Entonces vemos acá que me dice, ¿cuál es la razón de guantes a pelotas? ¿Cuál es la primera magnitud según esto? ¿Cuál es la primera magnitud según esto? Guantes. Guantes. Entonces el valor de los guantes va a ir aquí arriba. Ahora sí, ¿cuál es el valor de los guantes? De la magnitud guantes. ¿Cuántos guantes hay? 5. Muy bien. Y luego tenemos que colocar el valor de la segunda magnitud, que son pelotas, aquí abajo. ¿Cuántas pelotas? 9. Muy bien. Y como dijo Leslie, se va a leer como 5 es a 9. 9. Muy bien. Ahora en el segundo problema, niños, ¿cuáles son las dos magnitudes que yo estoy contando? Libros y lapiceros. Lápices o lapiceros Lápices. y cuadernos. Muy Y bien. cuadernos. Lápices y cuadernos. Según el problema, ¿cuál es la primera magnitud aquí, niños? ¿Cuál es la primera Los magnitud? cuadernos Los son 7. cuadernos. No, Son miren el 7. problema. ¿Cuál es la Lápices. primera magnitud? Lápices. Lápices. Muy bien. Entonces, en el numerador tengo que poner el valor de los lápices primero. ¿Por qué, niños? Porque aquí me están diciendo cuál es el orden de las magnitudes. Ustedes tienen que tener muy en cuenta el orden de las magnitudes. Aquí me está diciendo que la primera magnitud son los lápices. Entonces, el valor de los lápices tiene que ir arriba. Si lo pongo abajo ya está malo porque yo no estoy respetando el orden. Ajá. Entonces, como dice acá que la magnitud lápices es la primera, en el numerador voy a colocar el valor de la magnitud lápices, que sería 3. Ok, 3 lápices, nada más. Y en el denominador colocaría el valor de la segunda magnitud, que son cuadernos. Cuadernos. ¿Sí? ¿Y cuál es el valor de la segunda magnitud? 7. 5. Ah, no, son 7, ¿verdad? Son 7, teacher, no 5. 7, tienen toda la razón. Entonces, ¿cómo se leería esta razón, niños? 3 es a 7. 3 es a 7, muy bien. Por cada 3 lápices hay 7 cuadernos, ¿sí? Tenemos 6 lápices, deben de haber 14 cuadernos. Exacto, Juanmi. Si tenemos 6 lápices, tendríamos que tener 14 cuadernos. Y si tuviéramos 9 lápices, tendríamos que tener 21 cuadernos, ¿sí? Muy bien. Esta es la razón de lápices y cuadernos. Muy bien. ¿Qué manda? ¿Para qué tantos cuadernos? Ah, imagínense. Tendrían que tener la cantidad de lápices necesaria para llenar todos esos cuadernos. Pero con 3 lápices es suficiente para llenar 7 cuadernos, dice acá. Solo que se ponga a escribir millones de planas o a rayar el cuaderno porque no, ¿qué hará en esos cuadernos para que 3 lápices los llenen? Solo que les guste de verdad escribir mucho cuentos o historias. Sí. Vean pues, niños. Ahora aquí dice, tantos de cada tantos vehículos son camiones. A ver, ¿cuántos camiones hay acá? 5. 5. Entonces acá, 5 de cada cuántos vehículos. ¿Cuántos vehículos hay en 8. total? 8. En total, todos los vehículos. Estos son carros, pero vehículos son todos estos. ¿Cuántos vehículos hay? 13. 13. Muy bien. 5 de cada 13 vehículos son camiones, ¿sí? De todo el conjunto de vehículos que tenemos acá, que son 13, 5 de esos 13 son camiones, ¿sí? ¿Cuál sería la razón de camiones al total de vehículos entonces, niños? El 5 5 en el de cada numerador y el 13. 3 en el denominador. Muy bien, 5 es a 13, muy bien. ¿Qué me está pidiendo la razón de camiones a total de vehículos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, si los camiones son 5 y el total de vehículos son 13, la razón quedaría 5 es a 13. Muy bien. Por cada 5 camiones, cada 5 de cada 13 vehículos van a ser camiones. Por eso nos queda esta razón acá. Ahora, niños, ¿cuántos carros verdes pueden encontrar? Solo carros, no contando camiones. 5. 5. Hay 8. Muy bien. 5 de cada ¿cuántos carros? ¿Cuántos carros tenemos en total? 8. 8, muy bien. 5 de cada 8 carros son verdes. Entonces, ¿cómo quedaría la razón acá? 5 es a 8. 5 es a 8, muy bien. 5 es a 8. ¿Ya vieron qué fácil está este tema?
Teacher, desde que salieron las fracciones tienen su hora de brillar infinita. Sí, ya vieron que las fracciones ahora las hemos utilizado para todo. Ya no usamos tanto la suma. Sí, No es Leslie. popular. Teacher, no es duda del tema, sino que dice José por el modo también de que no se puede conectar a las clases porque tiene problemas con el internet. Ay, gracias por Siempre tiene ese avisarme. modo. Gracias por avisarme, Leslie. Pero sí se había conectado, entonces se le ha de haber cerrado. Porque sí se había logrado conectar el pobre Josué. Teacher, ya veo que no, casi no hay nadie. Ya vi que no, ¿qué? Casi no hay nadie aquí, teacher. Bien, estamos 15. Lo que pasa es que hay algunos que no se conectaron, pero Josué porque tiene problemas de internet. Ahora los demás no tengo idea. Me la agarraron de vacaciones, teacher. Sí, porque es el día del se niño. dieron día de peluche, pero no, porque hoy sí teníamos que avanzar. Es que tal vez pensaron que no había que conectarse por lo del Día del Niño. Bien, recuérdense que yo les expliqué ayer. Y ahí se recuerdan que las tareas pendientes ya no se reciben otro día. O sea, lo que hagamos hoy ya no lo voy a recibir yo otro día. ¿Podríamos adelantarnos, teacher? Sí, Saúl. Ok. Vean. Sí, pues, que yo tengo ahora que enviar vamos las con el páginas. inciso que manda Mati. Teníamos que enviar las páginas de las que estábamos en clase con usted. Las de ayer me las enviaste, pero ya te las había calificado aquí de todos modos. Ya te las había anotado, pero estuvo bueno que me las enviaras, Mati. No hay problema. Muy bien, teacher. Vean pues, niños, dice ahora, a partir del siguiente conjunto de elementos se escribe qué representaría cada razón. Dice 5 es a 23. Entonces, contemos aquí qué color se repite 5 veces de los que tenemos acá de crayón. Celeste. El celeste está 7 veces. Ah, no, perdón, verde, verde. El verde. Entonces, esta es la razón de crayones verdes y se repite 23 veces. Todos. Todo. Hay 23 crayones en total, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a colocar acá? 5 de cada 23 crayones son de color Verde. verde. Muy Verde. bien. 5 de cada 23 crayones son de color verde. Muy bien. ¿Por qué, niños? Porque hay 5 crayones verdes. Es el único color que se repite 5 veces y hay 23 crayones en total. Por eso es que sabemos que este 5 está representando a los crayones de color verde. Muy bien. Ahora, niños, ¿qué color se repite 8 veces? El rojo. El rojo, muy bien. Entonces, 8 de cada 23 crayones son de color rojo. Rojo. Muy bien. 8 de cada 23 crayones son de color rojo. Y ahora, niños, 23 representa el número de crayones. Entonces, vamos a colocar de los 23 crayones, que ahora la primera magnitud son los 23 crayones, ya no están abajo. Que ahora tenemos que escribir de primero los crayones, el total, que esa es la primera magnitud. Miren, antes era la segunda magnitud, pero ahora los 23 es la primera magnitud. Entonces, de los 23 crayones, 7 7 son las celestes. de color celeste. Muy bien. Ya ven que es muy importante el orden de las magnitudes, niños. Porque miren acá, el 5 iba primero y el 23 después. Entonces el 5 era la primera magnitud y el 23 la segunda. Igual acá, el 8 era la primera magnitud y el 23 la segunda. Pero acá, el 23 va de primero porque es la primera magnitud y el 7 sería la segunda magnitud. Entonces va después. Siempre tenemos que respetar el orden de lo que nos están diciendo, ¿sí? Entonces acá sería de los 23 crayones, 7 son de color celeste. Muy bien. Ahora dice, Santiago afirma que la razón 2 es a 3 es igual que la razón 3 es a 2. Por su parte, Diana afirma que son distintas. ¿Qué creen ustedes? ¿Que 2 es a 3 es lo mismo que 3 es a 2? Por ejemplo, No, si yo les teacher. dijera, por cada 2 niños hay 3 niñas. Es lo mismo que decir por cada 3 niños hay 2 niñas. ¿Es cierto o no es cierto? No. Entonces, ¿quién tiene la razón? Diana. Diana. Bien. Diana tiene la razón.
Nunca va a ser lo mismo, por eso es que yo les dije que es muy importante el orden, porque no es lo mismo decir 2 es a 3 que 3 es a 2, cambia totalmente la razón. Siempre tenemos que colocar en el orden que se nos indica, la primera magnitud va en el numerador y la segunda magnitud va a ir en el denominador, ¿sí? Pero parece que a los niños el Santillana no les enseña muy bien. No, siempre se ponen a decir cosas que no tienen la razón. Muy bien. Ahora, niños, vamos a pasar a la siguiente página, que es de proporciones. También seguimos con lo mismo, ¿verdad? Ya vimos nosotros, niños, que lo más pequeño es una magnitud, que es algo que se puede contar o medir. Le enviamos la página anterior. Sí, pero hasta que terminemos esta también. Después de hablar, niños, de magnitudes, hablábamos de razones. Una razón era una comparación entre dos razones, entre dos magnitudes, perdón. Y una proporción va a ser una igualdad entre dos razones, ¿sí? O sea, dos de las que estábamos haciendo acá. Por ejemplo, una proporción podría ser, si por cada 5 pelotas si por cada 5 guantes hay 9 pelotas, entonces por cada 10 guantes va a haber 18 pelotas. Ahí ya estaríamos formando una proporción porque estamos utilizando dos razones que serían equivalentes. Igual acá, si dijéramos por cada 3 lápices hay 7 cuadernos, entonces por cada 6 lápices tendría que haber 14 cuadernos. Al colocar dos razones que son equivalentes, estamos formando una proporción, que es lo que estamos viendo en este momento. Entonces dice, una proporción es una igualdad entre dos razones. En la proporción A es a B, es igual que C es a D. Se tiene que A y D son los extremos y B y C son los medios. En toda proporción se cumple que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Es decir, A por D tiene que dar lo mismo que B por C. Esta propiedad se conoce como propiedad fundamental de las proporciones o también se conoce como la ley del sándwich. Y aquí tienen ustedes un ejemplo. Para verificar que su proporción sea verdadera, oigan bien, para verificar que realmente ustedes están formando una proporción con dos razones, aquí tienen dos razones. Miren, dice 3 es a 7 como 24 es a 56. Para comprobar si estas dos razones, porque 3 es a 7 es la primera razón y 24 es a 56 sería otra razón, para comprobar si las dos son iguales o son equivalentes, tenemos que multiplicar medios con medios y extremos con extremos. Dice que los extremos son el A, que es este 3, por D, y los medios serían el B, que es este 7, por C, que sería este 24. Entonces, al multiplicar, acá tienen el ejemplo. Multiplicamos 3 por 56 y al multiplicar 3 por 56... 168. 168, muy bien. Nos tiene que dar lo mismo que al multiplicar 7 por 24. Nos tiene que dar exactamente el mismo resultado y entonces así sabremos que las dos razones que estamos escribiendo son equivalentes. Pero si al multiplicar los medios con los medios y los extremos con los extremos no nos queda el mismo resultado, quiere decir que esas dos razones no son equivalentes. Entonces, si se dan cuenta, las que tenemos acá en el libro sí son equivalentes porque 3 por 56 nos da 168 y 7 por 24 también nos va a dar 168. Entonces, quiere decir que estas dos razones, 3 es a 7 y 24 es a 56, son equivalentes. Y al ser equivalentes, estas dos razones están formando una proporción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros multiplicamos 3 por 8, 24, y 7 por 8, 56. Entonces sí es una razón equivalente. Esta de acá con esta de acá. Muy bien. Vean pues. Entonces, niños, para poder nosotros formar una proporción con dos razones, lo único que tenemos que hacer es amplificar nuestra razón original. Por ejemplo, acá, si nuestra primera razón es un medio, para nosotros poder tener una razón equivalente, solo tenemos que amplificar la fracción. Muy bien, Leslie. Una fracción amplificada de un medio podría ser 2 cuartos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes le pidan nada más
encuentra una razón que sea equivalente para la otra o para que formen una proporción, ustedes lo único que van a hacer es amplificar la primera razón, ¿sí? Entonces, aquí imagínense que dijéramos, por cada niño vamos a necesitar 2 pedazos de pizza, que es lo que se come un niño. Entonces, si tengo 2 niños, ¿cuántos pedazos de pizza voy a necesitar para darles? 4. 4. ¿Son equivalentes estas 2 razones? Hagamos la prueba de Sí. la ley del sándwich que nos dice en el libro. Multiplicar este por este y este por este. 1 por 4, ¿cuánto es? 4. 4. ¿Y 2 por 2? 4. 4. ¿Nos da el mismo resultado al hacer la ley del sándwich? Sí. Sí, entonces quiere decir que con esta fracción que nosotros colocamos acá o con esta razón que colocamos acá, estamos formando una proporción, ¿sí? Nuestra proporción es verdadera. Ahora, niños, una proporción equivalente, una razón, perdón, equivalente para 9/5 para formar la proporción. ¿Cuál 18 sería? décimos. 18 décimos, muy bien. Solo hay Siempre que podemos multiplicar por 2. Sí, solo hay que amplificar, ¿sí? En este caso, 9 por 2, 18 y 5 por 2, 10. A ver, entonces aquí sería como que yo dijera, 9 niños se comen 5 helados. Entonces, 18 niños, ¿cuántos helados se van a comer? 10. 10. Muy bien. Hacemos la comprobación con la ley del sándwich. 9 por 10, 90. Y 5 90. por 18, 90. 90. 90. Entonces está bien la razón que nosotros colocamos para formar una proporción. Ahora con 2 séptimos, ¿cuál sería una razón equivalente? No usemos el 2, ahora usemos el 3. 2 por 3. 6, 6. ¿Y 7 por 3? 21. 20. Muy bien. Yo puedo Entonces, decir por 6 2. 21avos es una fracción equivalente a 2 séptimos. Por lo tanto, 6 21avos es una razón equivalente a 2 es a 7. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 2 por 21, 42. Y 7 por 6 también me da 40. Entonces, si se dan cuenta, ustedes pueden amplificar por el número que quieran la razón para obtener una razón equivalente. También se puede simplificar, así como en el caso de esta otra que voy a hacer simplificado. En lugar de amplificar 9 doceavos, quiero que lo simplifiquen por 3. ¿Cuál es la tercera parte de 9? ¿Cuál es la 3? Muy bien. ¿Cuál es la tercera parte de 12? 6. 4. ¿Sí? Entonces, 3/4 es una razón equivalente a 9 doceavos. ¿Por qué? Porque 9 por 4 me da 36. Y 12 por 3 también me va a dar 36. ¿Sí? Entonces, ustedes siempre tienen que multiplicar cruzadas las 2 razones que les den. Y si les queda el mismo resultado, niños, quiere decir que sus razones están correctas. Si no, quiere decir que no sacamos una razón equivalente para la primera. Ahora aquí, niños, volvamos a amplificar porque no se puede simplificar. ¿Cuál sería una razón equivalente para 8 quinceavos? Amplifiquen la fracción 8 quinceavos por cualquier número. Puede ser por 2, por 3, por el que quieran. ¿Cuál sería la razón equivalente para 8 quinceavos? 8 por 4. 8 por 4. Vale, 8 por 4. Quieren hacer una grande. 8 por 4, ¿cuánto es? 32. 32. Entonces, si amplifiqué el 8 por 4, el 15, ¿por qué número lo tengo que amplificar también? Por 4. Por 4 también. Muy bien. ¿Y 60 por 4 cuánto es? Perdón, 15 por 4, ¿cuánto es? Sí, ya dijo la respuesta. Siempre le digo la respuesta, siempre me equivoco. Muy bien. Entonces, niños, la razón equivalente para 8 quinceavos sería 32 60. Entonces, así es como nosotros podemos encontrar una razón equivalente para nuestra razón original, únicamente amplificando la fracción, ¿sí? Solo amplificando nosotros vamos a poder encontrar una razón equivalente. También podemos hacerlo simplificando, pero solo si la razón se puede simplificar. Si no, ya saben que el método más fácil para encontrar una razón equivalente sería amplificar. ¿Sí? La amplificación de fracciones. Bien. ¿Quién está hablando? Eso iba a decir la teacher. Por favor. Hoy es el día del niño. Santiago, por favor, ese micrófono.
Muy bien. Vamos ahora, niños, con el inciso Ocho. 28. Sí, ¿Sí? 8 por 60 es 480 y 15 por 32 también es 480. Ajá. Vamos a ver. Aquí, Leslie, tú decís que ya encontraste las primeras. Hay que buscar las razones que sean equivalentes, niños. Las dos razones que sean equivalentes. ¿Cuál encontraste tú, Leslie? No, teacher, yo estaba diciendo la de 8, 15. Ah, ¿tú estabas viendo esta? Ah, lo siento, Leslie. Muy bien. No, aquí dice en el ejercicio 28, niños, que tenemos que encontrar todas las razones equivalentes. Entonces, 3/21, ¿con cuál de todas estas será equivalente la fracción 3/21, niños? Con 14/63. Con 14/63. 3 ¿por qué número te dio 14? No se puede, Leslie. Ah, no, teacher, no, Ajá. no, entonces me equivoqué. 3/21 es equivalente con 2/14. ¿Sí? 3/21 es equivalente con 2/14. Recuérdense, niños, que tienen que hacer la ley del sándwich. ¿Por qué son equivalentes? Porque 3 por 14 me da 42. Y 2 por 21, ¿cuánto me da? 42 también. 42. ¿Sí? Entonces, para encontrar las parejas, niños, lo que tienen que hacer es multiplicar el numerador de la primera por el denominador de la segunda y el denominador de la primera por el numerador de la segunda para ver si les da el mismo resultado. Por ejemplo, yo puedo saber que 2/4 y 15 décimos no son equivalentes. ¿Por qué? Porque 2 por 10, 20 y 4 por 15, 60. Entonces no me da lo mismo. Entonces esta no va con esta. Vamos a ver, 2/4, ¿con cuál la vamos a poner? Ahora probemos con 2 décimos. 2 por 10, 20 y 4 por 2, 8. No me da el mismo resultado. Entonces 2 décimos tampoco es equivalente a 2/4. Ahora, 2 por 63 me daría 126. Y 4 por 14 me da 56. Entonces, esta tampoco es equivalente a 2/4. Ahora veamos si 10/20 es equivalente a 2/4. 2 por 20, ¿cuánto me da? 20. No, 2 40. por 20. Pero 40. Y 4 por 10, 40, sí. 40. Entonces, esta es la fracción que es equivalente a 2/4, ¿sí o no? Porque al multiplicarlas me dio el mismo resultado. Excelente. Ahora, niños, 15 décimos, ¿con cuál de estas fracciones será equivalente? Esta está fácil, es la única fracción impropia. Entonces va a ser equivalente con la otra que sea impropia, nada más. Es 15 décimos con 3 medios. Con 3 medios, muy bien. Son las únicas que son impropias. Entonces son las únicas que pueden ser equivalentes. Una fracción impropia nunca va a ser equivalente a una fracción propia. Muy bien. Ahora, niños, 2 décimos. Hay que ver con cuál es equivalente. Veamos si es equivalente con 10/50. 2 por 50, ¿cuánto es? 2 por 50, 100. Y 10 por 10, 100. 100. Entonces, como al multiplicar esta por esta me da el mismo resultado, ¿qué pasa? Son Equivalentes. Son equivalentes. muy bien. Entonces, esta es equivalente con esta de acá. Y por último, niños, ¿qué pasaría con las dos que nos quedaron? Son equivalentes. Son equivalentes entre ellas, muy bien. Las dos que nos quedaron van a ser equivalentes entre ellas. Muy bien. Recuerden, niños, para saber si dos razones son equivalentes, tienen que usar la ley del sándwich. Multiplicar el numerador de la primera por el denominador de la segunda y el denominador de la primera con el numerador de la segunda. Prácticamente es como que estuvieran haciendo el procedimiento de la división de fracciones. ¿Se recuerdan que multiplicaban cruzado? Exactamente lo mismo tienen que hacer aquí para comprobar si las razones son equivalentes o no. Multiplicar cruzado. Y si les queda el mismo resultado en el numerador y en el denominador, quiere decir que su respuesta o sus dos razones son equivalentes y están formando una Hacer proporción. divisiones solo cuando nos tiene cada la misma respuesta. Exacto, Juanmi. Es como hacer las divisiones, solo que nos tiene que quedar la misma respuesta arriba y abajo. Muy bien. Ahora dicen niños acá, observa el terreno y luego responde. ¿Cuál es la razón entre la medida de su lado y su perímetro?
Se puede afirmar que la razón anterior forma una proporción con la razón 1 es a 4. A ver, niños, acá tenemos este terreno. ¿Sí? Tenemos este terreno, pero déjenme subir que no miro bien por mi cámara. Ahí está. Tenemos este terreno y dice que la razón, ¿cuál es la razón entre la medida de su lado y su perímetro? Se puede afirmar que la razón anterior forma una proporción con la razón de 1 es a 4, dice. Entonces, ¿cuál sería la razón aquí, niños, entre la medida del lado y el perímetro de esta figura? ¿Cuánto mide cada lado? ¿Cuánto No mide dice. cada lado? Acá, según esto, ¿cuánto mediría cada lado? 4. Acá dice, vamos a ver. Dice acá que 5. cada lado mide 1 centímetro, por eso es que el perímetro mide 4. ¿Sí? Eso es lo que yo creo. ¿Sí? Dice, ¿cuál es la razón entre la medida de su lado y su perímetro? Se puede No sería afirmar 1 que metro. la razón- Al menos para que sea un poquito más grande. Es que no tiene ningún número escrito, ¿verdad? No. No se mira nada, espérenme. Vamos a poner La pausa. respuesta de Triangular y otra, las otras 3 redondas. Y ni Sí, sí. siquiera nos dan medida, tenemos que adivinar nosotros. Pero pongamos así, 4 es a 16 es una buena razón porque forma una proporción con 1 es a 4. ahora el reloj es 4,16. Ajá. ¿Por qué? Porque dice que tenemos que formar una razón con 1 es a 4. Entonces, si multiplicamos los medios por los medios serían 4 por 4, 16. Y los extremos serían 1 por 16, ¿cuánto sería? 1 por 16, 16 también. Entonces, ahí sí formamos una proporción. Muy bien. Entonces, aquí. Niños, estos dos puntitos que les coloqué aquí se lee como 4 es a 16. ¿Vieron? Pueden colocar es a 16 o solo colocar los dos puntitos y se lee de la misma manera. Un puntito simboliza es y el otro a. No, es que esos dos puntitos se leen como es a, así. Si los ponen, se lee como el es a. ¿Cuánto tiempo pasamos en la clase para que ya fuera una hora tarde? Para que ya vaya una hora tarde, ¿cómo así? Eso, mire qué hora es. Ah, ya te entendí, como que fueran 4 y 16. Muy bien. Ahora, niños, el último ya. Cabal, vamos a terminar a tiempo porque ya se nos va a acabar la clase. Nos quedan 3 minutitos, entonces ya reanudado. Lo siento. Vean pues. Entonces, niños, el inciso 30 dice, lee, luego elige la opción correcta. En una ciudad hay 3 automóviles por cada 120 personas. ¿Cuántas personas habrá por cada 60 automóviles? A ver, niños. ¿Por qué número amplificaron el número de automóviles? Si automóviles habían 3 y después pusieron 60, ¿por qué número amplificaron? Yo sé. ¿Por qué número amplificaron el 3 para que les quedara 60? ¿3 ¿Por 20? Por 20, muy bien. Entonces ahora para encontrar el número de personas tendrían que multiplicar también el 120 por 20. ¿Y cuánto queda 120 por 20? 2.400. 2.400. Muy bien, la respuesta correcta es la B. Sí, ya la sé. Muy bien, muy Ya le bien. mandé las Yo, páginas. teacher, Excelente. Entonces, les encargo nada más, niños, que me envíen estas páginas que acabamos de terminar. Ahí se recuerdan, en el periodo de inglés vamos a avanzar un poco más y luego ya en el periodo de física lo vamos a agarrar para terminar de ver la película. ¿Oyeron? Pero ya habló con mi Eugenia, ¿verdad? No la va a quitar ¿Cómo? de un solo el periodo de física. No, miren, pues le voy a preguntar porque si ella me dice que sí va a dar física, entonces yo pondría la película en el periodo de inglés. Pero si no va a dar física, usamos el de inglés para matemática y ahí sí ya usamos el de Entonces física. nos avisa, por favor, teacher. ¿Está bien? No se preocupen. De todos modos, de que si les pongo la película, se las pongo, no se preocupen. Solo porque es el día del niño. Y porque va a ser el Gracias. cumpleaños de Leslie mañana. Sí, gracias. Muy bien. Entonces, niños, los miro en el periodo de inglés, pues. Se portan bien. Ahí me mandan las fotos de la página, por favor. Ahora con mi internet. Adiós, teacher.